Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a darle una vuelta de tuerca a la rehabilitación clínica, a verla desde una perspectiva, digamos, diferente. No vamos a hablar tanto de ejercicios o de técnicas, sino de una mentalidad. Se trata de pensar como un estratega clínico, alguien que ya ganó la batalla mucho antes de siquiera empezar el tratamiento. Vamos a meternos de lleno en esta idea. Y esta frase de verdad es el corazón de todo. Pone el foco justo donde tiene que estar, no en la acción, sino en la evaluación. La verdadera maestría no está en el qué hacer, sino en entender profundamente el por qué hay que hacerlo. Es un cambio de juego que nos prepara para todo lo que sigue. Entonces, nuestra primera parte se centra justo en eso. Pensemos en el primer encuentro con un paciente no como una simple consulta, sino como el reconocimiento de un campo de batalla. Es aquí, en este primer momento, donde se ponen los cimientos para una victoria que es, prácticamente, inevitable. Y aquí está la idea central de todo esto. La victoria es, antes que nada, un evento intelectual. Está predeterminada por la calidad del análisis, por esa capacidad de ver el panorama completo antes de mover una sola pieza. La camilla, al final, es solo el lugar donde se ejecuta un plan que ya tuvo éxito en la mente. A este análisis inicial es a lo que llamamos las estimaciones. Y ojo, esto va mucho, pero mucho más allá de solo medir rangos de movimiento. Es un cálculo estratégico. O sea, ¿cuál es la disposición real del paciente? ¿Cuánto tiempo lleva ese dolor ahí, instalado como uno ocupa? ¿Con qué herramientas y recursos contamos de verdad? Es el arte de conocer el terreno a la perfección. Ok, ya que entendemos la importancia de esta mirada inicial, vamos a ver cómo se construye la estrategia. Todo buen estratega necesita un mapa, ¿no? Y en la clínica, ese mapa se construye sobre una base de conocimiento que es fundamental. A ver, lo que es realmente interesante aquí es el contraste. Es que es clarísimo. Tratar sin una evaluación profunda, pues es como lanzarse al mar en plena tormenta sin brújula. Es pura reacción, puro azar, a ver qué pasa. En cambio, evaluar primero es trazar un mapa, es saber a dónde vamos y cuál es la ruta más segura para llegar a ese destino, la recuperación. Y este mapa se dibuja con inteligencia esencial. Aquí sí que no hay atajos. Hay que conocer la anatomía, dominar la patología. Porque como dice aquí, un diagnóstico preciso vale infinitamente más que tener un arsenal de técnicas y aplicarlas al azar. La verdadera maestría, al final, está en ver esas cosas simples, fundamentales, que a otros se les escapan. Bueno, ya sentamos las bases del conocimiento. Ahora vamos a explorar cómo piensa el estratega. Porque no se trata solo de lo que sabe, sino de su enfoque mental, de cómo percibe el desafío clínico que tiene enfrente. Esta idea es potentísima. El trabajo principal de la rehabilitación es intelectual. Sucede en la quietud, en el análisis, en la formulación de hipótesis, mucho, mucho antes de cualquier intervención física. La mente es el verdadero campo de operaciones. Y esto nos muestra una cualidad clave: la paciencia. La prisa durante la evaluación es una trampa. Cada minuto que se invierte en entender el problema a fondo desde el inicio nos ahorra horas, a veces hasta semanas, de un tratamiento que no funciona. Es una inversión con un retorno altísimo, sin duda. El terapeuta promedio se pregunta, ¿cómo quito el dolor? Pero el estratega se hace una pregunta mucho más profunda. No se conforma con callar el síntoma, quiere entender la raíz del problema. ¿Qué condiciones permitieron que el dolor se instalara justo en ese lugar y no en otro? Esa es la pregunta que abre la puerta a la solución de verdad. Entonces, ¿cómo encontramos esa respuesta? Bueno, el estratega es como un descifrador. Sabe que el cuerpo presenta hechos, datos objetivos, pero también sabe que la historia que cuenta el paciente, aunque es súper valiosa, puede estar llena de interpretaciones, de miedos, de confusiones, de ruido. El trabajo del clínico es filtrar todo ese ruido para encontrar la verdad objetiva que el cuerpo está intentando comunicar. Y esto nos lleva a una de las habilidades más cruciales de un estratega: saber distinguir entre el síntoma, que es superficial, y la patología que está por debajo. Es la diferencia entre perseguir fantasmas o enfrentarse al verdadero enemigo. Esta metáfora me encanta, es increíblemente clara. El síntoma, o sea, el dolor, es solo el grito del centinela en la muralla. Te avisa que algo va mal. Pero la enfermedad, esa es el ejército que se está acercando. De nada sirve atacar al centinela, hay que prepararse para enfrentar al ejército completo. Y las consecuencias de confundirlos son graves. Si el enfoque está solo en el síntoma, si no se identifica al verdadero ejército invasor, el tratamiento se vuelve pasivo. Uno se queda sin herramientas activas y lo único que puede hacer es aconsejar reposo y esperar que el tiempo por sí solo arregle las cosas. Y eso no es estrategia, eso es rendirse.
Muy bien, llegamos a la parte final. Ahora vamos a unir todos estos puntos estratégicos para reforzar una idea. La victoria no es un accidente, sino el resultado inevitable de haber planeado todo con cuidado. Y aquí está la culminación de todo. El verdadero maestro clínico, el estratega, no empieza un tratamiento a ver qué pasa. Para nada. Gracias a su evaluación, a su mapa y a que entiende el problema a fondo, ya sabe cómo será el final. Ya visualizó la recuperación completa. El tratamiento es, simplemente, el camino para llegar a ese destino que ya conoce. Así que, esta reflexión termina con una pregunta, un reto. Ante el próximo caso, ante el siguiente desafío, la clave es detenerse un momento antes de pensar en qué hacer, y en vez de eso, preguntarse, ¿cuál es el verdadero terreno que debo evaluar aquí? ¿Estoy viendo solo al vigía o ya identifiqué al ejército? La respuesta a esa pregunta de verdad lo va a cambiar todo.